Buenas, ¿me escuchan bien? ¿Me Sí, profe. escuchan? Perfecto. Nosotros con la clase de hoy, a ver qué tengo. Perfecto. Con la clase de hoy, nosotros terminamos, gracias. La semana, o sea, entre lunes y martes, nosotros vimos todo lo de las bases moleculares, vimos dónde se producen las alteraciones y cómo estos cambios, ¿sí? A nivel con efectos mutagénicos, ampliación génica o inversiones y translocaciones, dañaban el ADN y ese ADN determinaba diferentes cambios en los puntos de control de estas células neoplásicas que hacían que proliferaran indefinidamente, que no respondieran a la inhibición de los genes supresores de tumores, que evadieran la apoptosis, entre otras cosas, cambiando su metabolismo y demás. Muchas veces el daño del ADN, de manera adquirida, ¿sí? Generando mutaciones o diferentes alteraciones, está dada por carcinógenos. Entonces, estos carcinógenos generan en realidad lesión génica. ¿Cuáles son los carcinógenos que conocemos? Agentes químicos, agentes físicos, que son las radiaciones, microorganismos y dentro de estos microorganismos los virus oncogénicos. Bacterias conocemos solo Helicobacter pylori y vamos a hablar de ello. Cuando la lesión génica es producida por un agente químico, hablamos de carcinogénesis química, que es un proceso dinámico que se cumple en dos etapas. Una que se llama iniciación y otra que se llama promoción. La iniciación es la inducción de cambios irreversibles, que son las mutaciones. Las células iniciadas no son células transformadas porque para que se transformen, es decir, que tengan eh, copiable, digamos, accionable, tienen que dividirse, tienen que intervenir los agentes promotores. Esto ocurre en la segunda etapa, que es la promoción. Es un proceso de inducción de tumores. El efecto de los promotores es de corta duración y es reversible. No van a afectar el ADN ni son tumorogénicos por sí solos. Lo que van a hacer es llevar a que la célula se divida y que el cambio, ¿sí?, mutacional sea permanente, llevando o generando una célula transformada. La mayoría de los carcinógenos reciben el nombre de procarcinógenos porque requieren activación metabólica. Algunos, como los alquilantes y los acilantes, son carcinógenos directos. Estos procarcinógenos, en su activación, dependen de las oxidasas de los citocromos microsomales P450. Ustedes saben que estos citocromos tienen actividad metabólica muy importante de diferentes sustancias. Entre ellos, favorecen con esta actividad metabólica la activación de los carcinógenos. Entonces, hemos visto que individuos que tienen eh, formas inducibles heredadas de estas enzimas tienen mayor riesgo, porque las van a tener siempre activas. Otra cosa que sucede es que en estas carcinogénesis química, la edad, el sexo y las hormonas modulan estas enzimas. Va a variar la activación de las diferentes enzimas dependiendo de nuestra edad, si somos varones o mujeres, según lo que se necesite. El blanco más importante en toda carcinogénesis es el ADN. Las alteraciones no reparadas en el ADN, ustedes ya saben que para reparar el ADN tenemos tres mecanismos: reparación por emparejamiento, reparación por escisión de nucleótidos y reparación por eh, recombinación homóloga.
Cuando esto no se produce, favorece la iniciación, ¿sí? Es una etapa esencial en la iniciación de los tumores. ¿Por qué? Porque el efecto de iniciación del carcinógeno sobre el ADN, es decir, generando una alteración, no va a ser corregido. Una vez que nosotros hemos generado esa lesión en el ADN, que hemos generado una mutación, una alteración que es irreversible, el ADN tiene, ese ADN mutado, tiene que replicarse para que los cambios sean permanentes. Muchos agentes químicos son metabólicamente inactivados en el hígado, al igual que toda la mayoría de las sustancias con las que convivimos, digamos. Las células quiescentes no se ven afectadas. ¿Por qué? Porque si bien pueden adquirir la mutación, pueden ser iniciadas, como no van a poder ser promovidas, ¿sí? No va a suceder, porque generalmente las células quiescentes no se dividen, y para que el cambio sea permanente, el ADN tiene que replicarse, en estas células no se van a tener la mutación, pero no la van a poder transmitir, salvo que se aporte un estímulo mitótico sobre estas células. Entonces, el efecto mutagénico inicial requiere de la exposición a los promotores, es decir, que una vez que se produjo la lesión del ADN, la primera impronta es la iniciación, que va a ser irreversible, pero para que sea efectiva va a tener que ser promovida, y esto es llevado a cabo por los promotores. La mayoría de los promotores afectan la expansión clonal y a la diferenciación aberrante de estas células iniciadas. En general, la promoción se activa a través de la proteína quinasa C, que va a estar en una cascada así de activación cerca de las proteínas RAS, ¿sí? Dentro de las señales de transducción, después de los receptores a nivel citoplasmático. Carcinogénesis por radiación. Los rayos ultravioletas y la radiación ionizante pueden causar tumores. Los rayos ultravioletas, especialmente los rayos ultravioletas B, ¿sí? Los beta, que son derivados del sol, tienen mayor riesgo o dañan más el ADN de personas con piel blanca. Y esto lo hacen de dos maneras. Uno es la lesión del ADN por la formación de dímeros de piridina y otra es por estrés oxidativo. Cuando forman dímeros de pirimidina, generan fotoproductos de pirimidina que son aberrantes, como es el 6,4. Y el daño de estrés oxidativo es directo sobre el ADN. Esto con los rayos ultravioleta. Con la radiación ionizante, que son radiaciones electromagnéticas o radiaciones de partículas, va a estar dada por su capacidad de inducir mutaciones por efecto directo, ¿sí? De la energía de la radiación, o por efecto indirecto mediado por la generación de radicales libres, ¿sí? A través de también el estrés oxidativo. Entonces, tenemos que la radiación directamente, la energía de la radiación, que ya vamos a ver, están más expuestas las personas que trabajan en diagnóstico de imágenes o en centros de radioterapia, porque hay mucha cantidad de emisión de radiaciones electromagnéticas y de radiaciones de partículas, ¿sí? Como pueden ser en la bomba de cobalto, en la emisión de positrones y demás. Algunas personas, ¿sí? No trabajadores de salud en contacto directo, como son las imágenes, o los que trabajan en centros de radioterapia, están expuestos a radiaciones electromagnéticas o radiaciones de partículas. Tenemos como ejemplo los mineros de minerales radioactivas que tienen mayor riesgo de cáncer de pulmón. Hay numerosos minerales radioactivos que son extraídos y son extraídos por mineros. Al igual que lo que pasa en los
el personal de salud que trabaja en imágenes y en radioterapia, los mineros también tienen, esto sí está bien regulado, ¿no? Tienen como un sensor. Yo no sé si han visto a la gente que trabaja en imágenes, en radiología sobre todo, que tienen como un cuadradito de plástico en la solapa y que tiene como cuadraditos más chiquitos blancos. Eso habla de la exposición a la radioterapia. Es como un sensor que les dice cuándo ya cumplieron su tiempo de exposición. Y los mineros también tendrían que tener esos sensores de radiación para evitar una exposición que sea eh, laboralmente tóxica, digamos. Luego tenemos los sobrevivientes de las bombas atómicas que se ha observado en estos pacientes, si bien ya son pocos los que continúan vivos, pero los que siguen viviendo en esos lugares que fueron irradiados por las bombas atómicas tienen mayor incidencia de leucemia. Y luego queda la radiación terapéutica. Y esto lo hemos observado porque en niños, ¿sí?, que tuvieron cáncer de cuello, que fue irradiado, tienen mayor riesgo de cáncer de tiroides. También lo hemos visto en pacientes con cáncer de mama, que fueron irradiadas en la zona, después desarrollan angiosarcoma. Entonces son algunos de los ejemplos donde observamos de manera directa el aumento, ¿sí?, del número de neoplasias por radiación ionizante. Hay algunos tejidos, ¿sí?, que son más vulnerables a las radiaciones. Por ejemplo, la producción de leucemias mieloides, ¿sí? Eh, ¿Qué significa esto? La médula ósea es más sensible a las radiaciones y lo hemos visto en lugares donde la gente que estuvo expuesta a radiación por bombas nucleares, pacientes que son tratados por algún cáncer a nivel del cuello, como puede ser en niños tiroides, una otra patología, algún otro cáncer de cuello, y luego desarrollan leucemias mieloides, ¿sí? La médula ósea es muy susceptible, sobre todo eh, la serie sanguínea mieloide, a sufrir alteraciones por radiaciones. Después tenemos tanto la mama como el pulmón, que son sensibles al efecto de las radiaciones, y los que son menos sensibles, menos susceptibles a sufrir alteraciones por radiaciones, son piel, hueso e intestino. Entonces, ya hablamos de radiaciones químicas, radiaciones físicas, y ahora vamos a hablar de microorganismos. La carcinogénesis producida por microorganismos ha sido ampliamente estudiado a nivel viral, porque son los virus los que mayor incidencia tienen en diferentes vías de carcinogénesis. Los virus pueden ser virus ADN virus o ARN virus. Y esto tiene que ver en dónde integran o cómo integran su información genética a la célula. Tenemos el virus del papiloma humano, que está asociado a cáncer de cuello de útero, entre otros. El virus de Epstein-Barr, que está asociado a diferentes linfomas. El virus de la hepatitis B, que produce lo mismo que el virus de la hepatitis C, que producen hepatitis y hepatocarcinoma. El herpes virus del sarcoma de Kaposi, y acá directamente está relacionada con una neoplasia, al igual que el virus de la leucemia de linfocitos T humana, que es el virus HTLV1, que son tanto el de Kaposi como HTLV1 son virus que intervienen en su acción, ¿sí?, en vez de generar una infección con un proceso inflamatorio clásico, generan una neoplasia. Bien, los que pueden ser ADN virus o ARN virus. Los virus que son ADN virus los llamamos virus ADN oncogénicos e integran su genoma y forman una asociación estable con el genoma del huésped, siempre buscando reproducir partículas virales. El HPV es un ADN virus, tiene numerosas cepas, van a ver que
tenemos varios numeritos, 1, 2, 4, 7, 16, 18, 6 y 11, ¿sí? Hay innumerables cepas, no son innumerables, pero son varias, alrededor de 50, que son cepas del virus del papiloma humano. Algunos generan proliferaciones neoplásicas benignas, como son las verrugas, y otros generan proliferaciones neoplásicas, otras cepas, digamos, generan proliferaciones neoplásicas malignas, como puede ser el cáncer de cuello de útero. Bien, sabemos que los papilomas benignos o verrugas en piel general no ginecológicas están causadas por las cepas 1, 2, 4 y 7. El cáncer de cuello de útero a nivel, obviamente, del cérvix, está causado por cepas como la 16 y la 18. Y por otro lado, las verrugas genitales, que denominamos condilomas acuminados, están causados por cepas como las 6 y la 11, que son consideradas cepas de bajo riesgo. En cambio, 16 y 18 son consideradas cepas de alto riesgo. Ustedes que ya seguramente han sido vacunados para HPV, las vacunas están producidas en cepas de alto riesgo, como la 16 y 18, que son las que mayor riesgo tienen de generar lesiones neoplásicas malignas. En este caso, cáncer de cuello de útero. Lo que sucede con estos virus es que integran, ¿sí?, su ADN al ADN del huésped, llevando a la hiperexpresión de proteínas víricas. En el caso del virus del HPV, la proteína E6 y E7. Y estas tienen la capacidad de transformar las células al unirse e inhibir funciones de genes supresores de tumores como el del retinoblastoma y P53. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase del martes el gen del retinoblastoma? Vimos que el gen del retinoblastoma, o la proteína producida por el gen del retinoblastoma, se une a una proteína de un factor de transcripción que se llama E2F, produciendo la inactivación de la transcripción. Cuando nosotros tenemos el ADN vírico integrado, ¿sí?, se inhiben las funciones de estas proteínas, ¿sí?, como la del retinoblastoma y la P53. Y en el caso del retinoblastoma queda activa la transcripción. Virus de Epstein-Barr. Sí, el virus de Epstein-Barr ha sido ampliamente estudiado en diferentes linfomas, pero también lo podemos observar en carcinoma nasofaríngeo, en linfomas de células B, en pacientes inmunosuprimidos y en algunas formas de presentación del linfoma Hodgkin, siendo las formas de presentación del linfoma Hodgkin las más agresivas, las que están asociadas al virus de Epstein-Barr. En el linfoma Burkitt, nosotros hemos visto que el virus de Epstein-Barr causa proliferación inintras B, porque interviene en las vías reguladoras de crecimiento celular, donde éstas adquieren mutaciones adicionales. Un ejemplo de esto es la translocación 814, que tiene que ver con la proteína de transcripción MYC. Y se hacen autónomas, ¿sí? Estas mutaciones que adquieren hacen que estas células neoplásicas se vuelvan autónomas. Esto ya lo habíamos hablado. Y es a través de la unión con el virus de Epstein-Barr. El virus de la hepatitis B, al igual que el virus de la hepatitis C, aumentan muchísimo el riesgo de hepatocarcinoma. Normalmente, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C generan lesión hepatocelular por inflamación aguda o crónica. Cuando es crónica, la hiperplasia regenerativa de las células aumenta el número de células mitóticamente activas, y al aumentar el número de células mitóticamente activas, estas van a ser más factibles, ¿sí?, o más predispuestas a sufrir mutaciones. Esto pasa con todas las inflamaciones. Nosotros ya hablamos de las inflamaciones crónicas. Bueno, en el caso de la hepatitis B y de la hepatitis C,
el riesgo es aún menor cuando tanto el virus de la hepatitis B como el del virus de la hepatitis C se hacen crónicas. Por otro lado, en el virus de la hepatitis B se ha visto que se genera o se codifica una proteína que es reguladora de la activación transcripcional. Esa proteína reguladora de la activación transcripcional se llama HBX y esta puede unirse a P53 inactivándola. Más allá de que las células sean mitotípicamente activas por la respuesta inflamatoria, también tenemos una proteína que inactiva la P53. Algo similar ocurre con el virus de la hepatitis C. Vamos a hablar de uno de los virus ARN oncogénicos y vamos a hablar del que es el virus de la leucemia T humana, que se llama HTLV1. Es un virus que es linfotrópico y que va a causar esta leucemia eh, generalmente. La forma de presentación de esta leucemia puede ser endémica o esporádica. De manera endémica, nosotros lo vamos a ver localizado en la región de la zona del Caribe, ¿sí? América Central, un poco del sur, lo que es Golfo de México, y y al sur, lo que es la zona del norte de América del Sur, podemos tener de manera endémica encontrar este virus. Y si no, de manera esporádica lo podemos ver en todos los continentes. ¿Qué pasa con este virus? Infecta al paciente, ¿sí? Porque no deja de ser algo, un microorganismo que es infeccioso, infecta al paciente y afecta a las células T, quedándose muchas veces de manera latente dentro de las células B. Recién cuando integra o se integra su material genético al ARN, ¿sí? Del huésped, en este caso de los linfocitos T, genera esta leucemia linfática de células T. Lo que muestra es una integración con patrón clonal. Por eso es que favorece la producción de la leucemia. Helicobacter pylori es una bacteria, ¿sí? Ya no es un virus. Es una bacteria que produce una inflamación a nivel del estómago, conocida con el nombre de gastritis. Las gastritis estas generalmente son crónicas y están eh, ampliamente distribuidas las gastritis o las inflamaciones por Helicobacter pylori a nivel mundial. ¿Sí? Tenemos muchos pacientes con Helicobacter pylori. Entonces, lo que sabemos es que Helicobacter pylori produce gastritis, que de esos pacientes un 20 o un 30% va a generar úlcera péptica, pero también puede generar procesos neoplásicos, como son el linfoma del mal, que es el linfoma asociado al tejido linfoide de las mucosas, ¿sí? MAL significa eso, tejido linfoide asociado a las mucosas. Entonces, siempre que tengamos un tejido linfoide por debajo de una mucosa, esto puede ser a nivel respiratorio, puede verse a nivel digestivo, como estamos viendo ahora, puede verse a nivel de algunas glándulas, como son las glándulas salivales, podemos tener un linfoma asociado al tejido linfoide de las mucosas. ¿Y qué otra cosa aumenta el riesgo del Helicobacter pylori? A carcinoma. ¿A qué carcinoma? Al carcinoma gástrico de tipo intestinal. El carcinoma gástrico siempre es un adenocarcinoma, ¿sí? La mayoría de las veces es un adenocarcinoma. No vamos a decir siempre porque tenemos otro tipo de tumores, pero el carcinoma gástrico generalmente es un adenocarcinoma. Las histológicas son el de tipo intestinal y el de difuso gástrico con células en anillo de sello. El de tipo intestinal es el que se asocia a infección por Helicobacter pylori, porque la mucosa expuesta a una inflamación constante con una respuesta inmune repetitiva genera metaplasia.
Y la metaplasia que sufre la mucosa gástrica es una metaplasia de tipo intestinal, con células caliciformes. Esta metaplasia, nosotros ya lo hablamos al inicio de las clases de neoplasia, hacen que el epitelio metaplásico sea más lábil. Al ser más lábil puede sufrir displasia y si sufre displasia puede transformarse en un carcinoma. Y esto es lo que vemos en asociación con el Helicobacter pylori y el desarrollo de carcinoma gástrico. Bien, volvemos sobre el cuadrito que ya vimos y esto es para cerrar el cuadro. Nosotros tenemos una célula normal que puede sufrir, ¿sí?, sus diferentes mutaciones, ¿sí?, dañando el ADN de manera somática. Estos agentes carcinógenos pueden ser químicos, físicos o microorganismos como los virus. Cualquier célula normal que daña su ADN, ese ADN es reparado y nuestra célula vuelve a su normalidad. Pero si no se puede corregir el ADN dañado, puede ser que tengamos afectadas las proteínas de reparación del ADN, que tengamos afectadas las células del crecimiento o de la apoptosis. ¿Sí? En realidad, no las células, los factores de crecimiento o de apoptosis. Entonces, estas células somáticas con mutaciones en su genoma van a tener oncogenes activados que promueven el crecimiento e inactivación de los tumores de tumores. Esto lleva a una proliferación celular desregulada. Concomitantemente, ¿sí?, o a la par de que nosotros tenemos activado el crecimiento por oncogenes e inactivados los genes supresores de tumores, también tenemos desregulada, ¿sí?, la apoptosis, porque nuestras células que tienen mutaciones no van a ir a apoptosis. Entonces, con la proliferación celular desregulada y la disminución de la apoptosis, nosotros tenemos una expansión clonal. Esa expansión clonal se ve favorecida por la angiogénesis, el escape de la inmunidad o de la respuesta inmune, de la vigilancia inmunitaria. Se adicionan nuevas mutaciones y se produce progresión tumoral y una neoplasia maligna que tiene capacidad de invadir y dar metástasis. Bien, ¿alguna duda de esto? Vamos con, si no tienen dudas, con la clínica de los tumores. Las clínicas de los tumores son muy variables, algunas responden a efectos locales por el tumor y otras a efectos hormonales, que tienen que ver con la producción de diferentes sustancias por parte de las células neoplásicas. Cuando nosotros hablamos de efectos locales, hablamos de que el tumor crece y puede expandirse destruyendo el tejido periférico, causando dolor, causando úlceras, ocluyendo órganos, ¿sí?, causando hemorragias, comprimiendo diferentes estructuras. Si uno piensa que nuestro paciente tiene un tumor en la vía biliar o en cualquier región de la vía biliar, muy probablemente el paciente venga con ictericia y es un efecto local. Podemos tener un tumor que crece hacia la luz de un órgano, producir un hilo mecánico por obstrucción directa del colon. O podemos tener una obstrucción a nivel de los bronquios, en un carcinoma que crece a nivel bronquial en el pulmón. Ese bronquio puede sufrir, o ese tumor puede sufrir ulceración y daño y producir hemorragias, ¿sí?, que el paciente venga con hemoptisis o con hemorragias digestivas. Cuando nuestros tumores, ¿sí?, producen hormonas, ¿sí?, esto puede suceder que sean tumores relacionados a órganos endocrinos, y estos tumores pueden ser benignos, como son los adenomas de hipófisis. Ejemplo clásico de efectos hormonales producidos por un tumor benigno endocrino, los adenomas de hipófisis, por ejemplo, los que producen hormona del crecimiento, y son pacientes que van a tener gigantismo. Esta producción de hormonas podemos verlas en tumores benignos, ¿sí?, que producen hormonas, como los adenomas que ya dijimos, tiroides, hipófisis, suprarrenales, páncreas. Y si no, pueden ser
neoplasias malignas, pero bien diferenciadas, y que en su diferenciación tengan la capacidad de producir hormonas. Algunas imágenes. En la de arriba ustedes tienen una resonancia que les muestra un tumor a nivel de la silla turca, ¿sí? Recuerden, es un tumor de gran tamaño, que puede ser un tumor que afecte adenohipófisis, ¿sí? O neurohipófisis. Cuando es adenohipófisis, generalmente son tumores benignos, productores de... pero este tumor, así como puede generar ACTH y producir gigantismo, o puede producir eh, LDH y FSH, perdón, y producir ciertos rasgos feminizantes, o prolactinógeno y producir secreción por las mamas, también puede crecer mucho y generar efectos de masa, ¿sí? En la silla turca, así que asienta la glándula hipófisis, también vamos a encontrar muy próximo el quiasma óptico. Entonces, algunos de nuestros pacientes no tienen efectos hormonales en su clínica, pero sí comienzan con alteraciones de la visión. Aparte de tener cefalea, pueden venir con estrabismo, con pérdida de la visión, entre otros daños a nivel del quiasma óptico. En esta fotografía de acá, las dos son de abdomen. Una nos muestra un tumor muy grande, que me arriesgaría a pensar que es ginecológico, y cuando los tumores ocurren en cavidad abdominal, como la cavidad abdominal es fácilmente distensible y los órganos son móviles y se pueden acomodar, los pacientes no suelen consultar hasta que tienen un tumor muy grande y interviene con otras funciones, ¿sí? Si esto es ginecológico, nuestra paciente tiene edad de quedarse embarazada, puede pensar que está embarazada, puede pensar que engordó, ¿sí? Y después ya cuando comienza a traer trastornos de tipo digestivo, porque produce hilio mecánico o porque produce sensación de pesadez, es cuando consultan los pacientes. Y son efectos generalmente locales. En esta eh, TAC también vemos, esto es a nivel de los riñones. Acá lo que se ve es la colita o el borde inferior del vaso. Estos son todas las asas intestinales, una vértebra y los músculos de la espalda. Este es un riñón y este es un riñón con un tumor grande, ¿sí? A nivel del polo superior. ¿Qué otros síntomas puede tener un paciente con una neoplasia? Puede tener lo que se llama síndrome de impregnación o caquexia por cáncer. El síndrome de impregnación o caquexia por cáncer se debe a la situación de hipermetabolismo que sufre el paciente con una proliferación neoplásica. Es de base multifactorial, pero nuestros pacientes suelen cursar con anorexia, astenia, adinamia, anemia y pérdida de peso. La pérdida de peso es muy importante porque el paciente dice que en los últimos 2-3 meses perdió más de 10 kilos, ¿sí? Entonces es una pérdida de peso importante. Y lo que se observa es que los cambios metabólicos llevan a la disminución de la síntesis y almacenamiento de grasa y hay aumento en lo que tiene que ver con la movilización de ácidos grasos y adipocitos. Hay producción de necrosis tumoral y cuando se produce necrosis tumoral, cuando hay, ¿sí?, necrosis tumoral, se produce una enzima que se denomina caquectina por parte de los macrófagos y genera muchos de estos cambios. Hay mayor proteólisis con catabolismo del músculo y del tejido adiposo. Y esto lleva a que el paciente tenga esta anorexia, esta astenia, anemia. Si es por el estado hipermetabólico que genera
el tumor o la proliferación neoplástica. También puede haber pérdida del apetito. Los síntomas hormonales muchas veces constituyen síndromes paraneoplásicos. ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Son características clínicas o diferentes síndromes, ¿sí? Donde va a haber signos y síntomas que están dados por la producción de hormonas por parte del tumor o por la actividad metabólica, ¿sí? Y muchas veces lo que sucede es que el paciente consulta por estos síntomas y no por el tumor. Puede ser un síndrome paraneoplásico la primera expresión del tumor, ¿sí? O lo que hace evidente y lleva lo que se hace evidente y lleva al paciente a la consulta. Entonces decimos que pueden aparecer antes del diagnóstico de la neoplasia y las podemos clasificar en endocrinopatías o tumores, síndromes paraneoplásicos no endócrinos. Cuando aparecen endocrinopatías es porque los tumores pueden producir hormonas o factores pseudohormonales, que son péptidos, ¿sí? Hormonosine, ¿sí? O hormonolite. Por ejemplo, algo que producen de manera habitual es el síndrome de Cushing, que pueden liberar corticotropinas o péptidos similares a la corticotropina, generando eh, síndrome de Cushing o síndrome Cushingoide. Esto se observa con mayor frecuencia en el carcinoma de células pequeñas de pulmón. Luego podemos tener síndromes carcinoides, y los síndromes carcinoides se van a ver con mayor frecuencia en tumores neuroendocrinos del tubo gastrointestinal o del páncreas, ¿sí? Con la liberación de catecolaminas, péptido intestinal vasoactivo, entre otros. Podemos sufrir síndromes feminizantes o masculinizantes, y esto lo vamos a observar en tumores del estroma y los cordones sexuales a nivel de las gónadas, es decir, tumores que se desarrollan en ovario o en testículo. Podemos tener hipercalcemia, ¿sí? Por reabsorción ósea, por la elaboración de peptidosímil aparato hormona, y en algunos casos por producción de factor de crecimiento tisular alfa, y esto se observa en el carcinoma escamoso de pulmón o en la leucemia o linfoma de células T del adulto. También podemos tener hiponatremia, y esto está inducido por una secreción inadecuada de ADH, ¿sí? O por una secreción inadecuada de un péptido símil al ADH. Y esto también lo vamos a observar en el carcinoma de células pequeñas de pulmón y en algunos tumores intracraneales. Y el paciente cursa con hiponatremia. Diátesis trombótica, de esto ya hablamos cuando hablamos de trombogénesis, dijimos que algunos tumores favorecían la trombogénesis porque sustancias con acción tromboplástica. Un ejemplo clásico es el del cáncer de páncreas, ¿sí? El que se observa a nivel de la cabeza del páncreas, que es un carcinoma ductal, produciendo trombosis migratriz o síndrome de Trousseau. También tenemos algunos tumores que producen coagulación intravascular diseminada o endocarditis trombótica abacteriana. Algunas fotos: síndrome Cushingoide, ¿sí? Crecimiento abdominal, generalmente acompañado de circulación colateral, con venas en forma de cabeza de medusa, y lo otro que se le suma es la coloración o la hiperpigmentación periocular y la obesidad concéntrica que le da el aspecto o la facie de panda. Después podemos tener rasgos feminizantes, ¿sí? O masculinizantes, como es la hipertricosis. Siempre de la mano de tumores productores de hormonas feminizantes o masculinizantes,
en tumores que son de las gónadas sexuales. Podemos tener, esas que vimos son alteraciones neuroendocrinas, pero podemos tener alteraciones esqueléticas, neuroendocrinas no, perdón, endocrinas, pero podemos tener alteraciones esqueléticas, alteraciones musculares, alteraciones cutáneas. Por ejemplo, alteraciones esqueléticas muy frecuentes en el cáncer de pulmón, cualquiera sea el cáncer de pulmón, o en patologías respiratorias crónicas como puede ser el EPOC o el EPIC, ¿sí? E incluso en pacientes fumadores crónicos, donde vamos a tener una hiperplasia, ¿sí? O una hipertrofia a nivel de la falange distal, ¿sí? ¿Qué sucede? La falange distal de los dedos de las manos crecen generando mayores aldillas con aire. Y esto se llama osteoartropatía hipertrófica o osteoartropatía néumica. Y esta hipertrofia de las falanges distales le da el aspecto a los dedos en palillo de tambor, sumado a que los dedos se ponen como más gorditos en las puntas, las uñas, ¿sí?, de esos dedos se vuelven redondeadas, convexas, y se dice que son uñas en vidrio de reloj. Esto lo observamos en cáncer de pulmón o en enfermedades pulmonares crónicas como EPOC y EPIC. Y esto se debe a la hipoxia, estos cambios. Alteraciones neuromusculares como el síndrome de Eaton-Lambert, que se observa en el cáncer de pulmón o mediastino y es por irritación del nervio vago. Neuropatías periféricas o miopatías podemos tener. Eaton-Lambert cursa con midriasis, ptosis palpebral y desviación del ojo. Las alteraciones cutáneas que podemos tener son ictiosis adquirida, acantosis pigmentaria, pilosis y signo de la Leser-Trelat. La ictiosis adquirida es que el paciente adquiere como un aspecto de sequedad a nivel de la piel, de toda la piel, y se vuelve más gruesa la capa epidérmica y descamativa. Parece como escamas de pescado, por eso se llama ictiosis. La acantosis pigmentaria o acantosis nigricans es una lesión verrugosa, muy pigmentada y viscerales. La pilosis es un engrosamiento de la piel, pero engrosamiento bastante marcado y costroso, ¿sí?, por exceso de queratina a nivel de las palmas y las plantas de los pies. Y el signo de Leser-Trelat es el aumento de las queratosis seborreicas. ¿Qué son las queratosis seborreicas? Son una proliferación neoplástica benigna, ¿sí? Es un tumor de piel, del epidermis, que se expresa como pequeñas verrugas pigmentadas, ¿sí? Y los pacientes con tumores viscerales pueden exhibir ese signo de Leser-Trelat, que es el aumento de las queratosis seborreicas. Mucha cantidad de queratosis seborreicas generalmente a nivel del tórax del paciente. Esto es la osteoartropatía néumica, ¿sí?, que muestra la hipertrofia de la falange distal de los dedos, volviendo los dedos redondeados. Y también se le suma a esta osteopatía néumica o hipertrófica que la uña se redondea, ¿sí?, y se llaman uñas en vidrio de reloj. El síndrome, o sea, el signo de Eaton-Lambert, que se da asociado a tumores pulmonares y de mediastinos que irritan el nervio vago, ¿sí?, una de sus ramas, produce ptosis palpebral, ¿sí?, caída de los párpados, desviación ocular y paresia de los músculos oculares. Ay, perdón. Esto que ven en las plantas de los pies, ¿sí?, es esto, la quilosis, que es la queratodermia
palmoplantar. ¿Sí? Se vuelve mucho más gruesa la piel tanto de las plantas como de las palmas, muy hiperqueratósica, pero gruesa, no descama con facilidad. Y esto es la ictiosis adquirida. Acá sí la piel se reseca y forma como escamas. Se vuelve hiperqueratósica, pero no a este extremo, sino como fácil de descamar, con una escama más fina, parecida a la escama de pescado. Bien, esta es la clínica, donde nosotros tenemos eh, signos o síntomas que están asociados al tumor por su crecimiento, por su tamaño, por su compresión o destrucción de tejidos periféricos. Signos y síntomas asociados a la producción de hormonas. Y el síndrome de impregnación. El síndrome de impregnación lo vamos a ver en cualquier tumor neoplásico de rápida evolución, ¿sí? Maligno, y se debe al hipermetabolismo que genera la proliferación neoplástica, con abundante catabolismo de todo lo que es músculo y tejido adiposo. La secreción de hormonas que genera síntomas hormonales o asociados a las hormonas puede determinar la aparición de síndromes paraneoplásicos, es decir, de síndromes que pensamos, se llaman paraneoplásicos porque pensamos o que se ven en asociación a los tumores, pero que muchas veces no los identificamos asociados a los tumores, con un síndrome cushingoide o con una hipercalcemia, y nosotros lo que estamos pensando es que tiene otra patología generalmente inflamatoria asociada a diferentes cosas que llevan a que desarrolle estos síntomas. Por eso, frente a algunos de estos signos paraneoplásicos que hemos hablado, uno tiene que pensar que si bien la causa suele ser otra, podría estar asociado a una neoplasia, porque suelen ser la primera manifestación clínica. ¿Cómo vamos a graduar o a estadificar los tumores? Existen diferentes clasificaciones. La que se utiliza en la actualidad se llama TNM, pero vamos a nombrar algunas de las otras porque han tenido gran importancia a lo largo de estos años. ¿Para qué sirve graduar y estadificar un tumor? Para establecer un pronóstico de que algunos pacientes van a tener mayor sobrevida y mejor sobrevida, y establecer un eventual tratamiento. ¿Con cuál vamos a ser más agresivo? ¿Con cuál necesitamos dar tal o cual droga y demás? O hacer quimioterapia o radioterapia. Para eso sirve graduar y estadificar los tumores, aparte de hacer el diagnóstico. Una de las primeras clasificaciones que se utilizó fue la de Broder. La de Broder se utiliza para carcinomas. Ya dijimos que las neoplasias más frecuentes son las carcinomatosas, es decir, las de tumores epiteliales. Y lo que hacía la clasificación de Broder era tener en cuenta el grado de diferenciación y el número de mitosis. Y se graduaba o se clasificaba en 4 grados, del 1 al 4, donde el 1 era bien diferenciado con escaso número de mitosis y el 4 era indiferenciado con alto índice de mitosis, teniendo en cuenta que un tumor de bajo grado crecía más lento y tenía mejor pronóstico, y un tumor de grado 4, ¿sí? No solo era indiferenciado y tenía numerosas mitosis, sino que crecía más rápido y era más agresivo, con una menor sobrevida. En la actualidad usamos TNM. El TNM es muy importante porque ya nos sirve para todos los tumores y hay un TNM para cada uno de nuestros tumores. Y tiene en cuenta el tumor, ¿sí? Los ganglios, ¿sí? Locorregionales, y si tiene metástasis o no a distancia. Se va a basar en la extensión anatómica del tumor y vamos a ver tamaño, cuánto infiltra, cuánto crece. Luego vamos a ver los ganglios a los cuales drenan estos tumores. Generalmente ya sabemos que la mayoría de nuestros tumores son epiteliales, entonces
los ganglios regionales pueden estar afectados por una diseminación habitual de estos tumores. Vamos a tener en cuenta cuántos de los ganglios están afectados y demás. Y la metástasis a distancia sí tiene un OTIC. Va a haber un TNM para cada uno de los tumores. Podemos empezar por órganos y decir el TNM del esófago. El esófago tiene dos tipos de carcinomas más frecuentes, como son el tumor o el carcinoma escamoso de esófago y el adenocarcinoma de esófago. El carcinoma escamoso de esófago se da en los 2 tercios superiores y en el tercio inferior se observa el adenocarcinoma. Pero también el esófago podría tener un tumor y hay un tumor, o sea, hay un TNM para el tumor del estroma gastrointestinal, que es el que observamos en tumores de partes blandas, en tumores de hueso. ¿Sí? Entonces, cada tumor tiene su TNM. Va a haber uno para pulmón, va a haber uno para mama, va a haber uno. Cada tumor o cada órgano tiene su TNM en función del tumor que haga. Algunas cosas generales que tienen que saber en la cual se basa esta estadificación y graduación del TNM. Si nosotros ponemos la T, la N o la M seguida de una X, es porque no podemos evaluar ni el tumor, ni los ganglios, ni la metástasis. Por ejemplo, puede ser que nos venga una resección intestinal que se haya hecho a ciegas y que no tenga tumor, entonces vamos a poner TX. Si encontramos ganglios, vamos a metastásicos, obviamente, vamos a describir que tiene metástasis y lo que generalmente nos ocurre es que no recibimos la metástasis, sino que recibimos el tumor primario y sus ganglios. Entonces, la gran mayoría de las veces nuestras M, ¿sí?, tienen una X porque no la podemos evaluar. Si el tumor que evaluamos crece in situ, es decir, que es epitelial y no invasor, le vamos a poner late EIS, ¿sí? La sigla IS por in situ. Si hay ausencia de tumor, y esto generalmente sucede cuando nosotros evaluamos piezas que han sido tratadas previamente por radioterapia, por quimioterapia. Entonces, a veces la respuesta al tratamiento previo es completa. Y cuando esa respuesta es completa, nosotros ponemos T0. Y eso significa ausencia de tumor. Nos puede pasar que en presencia de tumor los ganglios no sean metastásicos y vamos a poner 0. Y nos puede pasar que tengamos un lugar, que estudiemos al paciente y que no observamos metástasis y vamos a poner M0. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Que todas nuestras clasificaciones de TNM van a ir encabezadas por una o dos letras. La P significa que es una clasificación patológica y es postquirúrgica. Y la C es una clasificación clínica generalmente hecha por un oncólogo y es prequirúrgica. Y en la actualidad se ha sumado la I, que es una clasificación prequirúrgica pero imagenológica. Esto porque no todos nuestros pacientes pueden ser operados y entonces desde la clínica y desde las imágenes tratamos de establecer, ¿sí?, una estadificación lo más estricta, ¿sí?, lo más estricta que se puede, como evaluación prequirúrgica, ¿sí? No todos nuestros pacientes pueden ser operados. Cuando en anatomía patológica, por eso tenemos la P, hay múltiples tumores, porque la pieza no trae un solo tumor, sino que trae más de uno, vamos a poner la M antecediendo la P. Si el tumor es recurrente, porque nosotros ya operamos al paciente y recae, ¿sí?, nosotros le hicimos una tumorectomía de un nódulo de pulmón con márgenes libres y un par de años después aparece nuevamente el tumor en la misma región de la mama, va a ser un tumor, recamos una R.
Y si tuvo terapia previa, porque tuvo quimioterapia, porque tuvo radioterapia, ambas e incluso inmunoterapia, le agregamos una I antes de la P. Entonces, esto nos indica que sabemos que el paciente ha sido tratado y tenemos que establecer si respondió o no respondió a ese tratamiento. Basándonos en el TNM, ¿sí? Que se le va a ir poniendo un número, que eso está establecido según el tipo de tumor, vamos a determinar estadios. Estadios que van del 0 al 4. Y son esos mismos estadios los que establecen pronóstico y eventual tratamiento. El Colegio Americano de Patólogos, el Colegio Americano-Canadiense en realidad de Patólogos, establece o todos los años hace unas grillas para llenar. Esas grillas vienen para llenar con X, ¿sí? En Argentina en general nosotros vamos describiendo, tomamos la grilla como modelo y vamos describiendo. Si el tumor es múltiple, le ponemos TNM y la M adelante, ¿sí? En cambio, en Estados Unidos y incluso en Brasil lo que se hace es imprimir estas grillas y se marca. Si no tiene nada, no marcamos, ¿sí? Si no son múltiples, si no es recurrente y no es post-tratamiento, no se marca nada. Pero sí vamos a ir marcando lo que tenemos. En Argentina directamente, si no tenemos nada de esto, no lo ponemos. Y entonces pasamos al T. Miren acá, habíamos dicho la P de patológico, la T de tumor, ¿sí? Evaluación del tumor primario. La X es porque no lo puedo evaluar. La N porque no hay evidencia. Y cuando es in situ o displasia intensa. Y 1 cuando invade lámina propia muscular o submucosa. El T de muscular propia, el 3T, perdón, el T3 adventicia y el T4 estructuras vecinas. Teniendo en cuenta que es un carcinoma de esófago, ¿sí? De tipo escamoso. Luego vamos a evaluar los núcleos, perdón, los ganglios. La P de patológico y la N, ¿sí? De nodos, ¿sí? Por linfonodos o ganglios linfáticos. La X si no se observan o no se pueden evaluar. El 0 si no tienen metástasis. El 1 si tienen de 1 a 2 ganglios metastásicos. El 2 si tiene de 3 a 6 ganglios metastásicos. Y el 3 si tiene más de 7. Y la M tiene que ver con las metástasis, que se pone, ¿tiene metástasis o no tiene metástasis? Acompañando estas fichas para llenar o estas plantillas que podemos copiar o llenar, dependiendo de qué prefiramos, siempre viene la explicación de lo que tenemos que hacer. Y entonces podemos ponerle T1 si es intramucoso, T1 si es submucoso incluso, y si no le vamos a poner TI cuando es in situ. Dependiendo del crecimiento hasta donde infiltra muscular propia, adventicia o estructuras adyacentes, va a ir de T2 a T4. Si tiene o no tiene ganglios, va a ser N0 o N1, 2 o 3. Y si tiene metástasis a distancia, va a ser M1. Esto nos ayuda a hacer los estadios que van del 0 al 4. Y tienen en cuenta el T, el N y el M. Acá esto tiene que ver con si está bien o poco diferenciado. Algunos, otros no. Pero lo más importante es lo de el TNM. Miren acá, tiene un T1, pero no tiene ni ganglios ni metástasis, entonces es un estadio 1. Pero si tiene, ¿sí? Un T4, porque infiltra estructuras adyacentes y tiene ganglios, pero no tiene metástasis, es un estadio 3. Pero si tiene cualquier T, porque puede ser que infiltre hasta submucosa o lámina propia, o muscular propia, perdón, o adventicia, tiene o no tiene ganglios, pero sí tiene metástasis a distancia, ya es un 4. Entonces, lo que determina el estadio 4 es que tiene metástasis a distancia. Entonces, si tiene metástasis a distancia, es un estadio avanzado, es un estadio que va a tener peor pronóstico y que vamos a tener que ser más agresivos en nuestro tratamiento. A estas estadificaciones, ¿sí? De TNM
se le han ido agregando algunas cosas y entre ellos son los estudios moleculares. Entonces vemos si está o no está la participación de determinadas mutaciones en genes, en protooncogenes o en genes supresores de tumores, y si esto nos va a dar un blanco molecular o nos va a permitir un blanco molecular. La última clasificación de la que vamos a hablar, porque fue una clasificación que fue muy importante junto con la de Broder, es la de Dukes. La de Dukes o Dukes fue establecida o creada para cáncer de colon y después se utilizó en la gran mayoría de los tumores del tubo digestivo. Y se decía que se podía dividir en 4 grados. El grado A era limitado a la mucosa, el grado B infiltraba toda la pared del órgano hasta la serosa, ¿sí? Infiltraba la serosa y tenía ganglios, y el grado D era metástasis a distancia. Lo mismo que pasó con la de Broder, ¿sí? La de Duke, fueron comparadas con TNM cuando se crearon, ¿sí? Y algunos autores siguieron usando, por ejemplo, en tubo digestivo, la de Duke y TNM. En la actualidad solo se utiliza TNM. Ven acá, establece los estadios de Duke: A, que puede ser un T1 N0 o un T2; el B, que puede ser un T3, un T4, pero siempre sin ganglios y sin metástasis; el C ya con presencia de ganglios y el D ya con metástasis a distancia. Bien, vamos con los diagnósticos. ¿Cómo hacemos diagnóstico de una neoplasia? Podemos tener dos métodos. Uno que sea extracción de células, ¿sí? Y otro que sea con extracción de tejido. Es decir, que van a ser métodos citológicos, si son células sueltas, o histológicos, si son muestras de tejidos, es decir, que sean biopsias. El examen histológico, es decir, el de tejido, es el método diagnóstico más importante, porque es el que nos permite ver el tumor con todas sus características. Ustedes ya saben que la técnica de rutina es fijación en formol, coloración o inclusión en parafina y coloración con hematoxilina y eosina. Y generalmente en el diagnóstico de neoplasias se utiliza inmunohistoquímica casi de rutina, ¿sí? Sigue habiendo algunos tumores para los cuales no pedimos inmunohistoquímica, pero si no, en regla general, la forma parte de la técnica de rutina del diagnóstico de las neoplasias. Siempre teniendo en cuenta que las neoplasias malignas son las más importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la morbimortalidad. Podemos, en el diagnóstico de una neoplasia, realizar lo que se conoce con el nombre de biopsia por congelación. ¿Qué es la biopsia por congelación? Una biopsia intraoperatoria, donde el tejido se fija con frío y se colorea con toluidina, que es un colorante rápido. Esto permite, ¿sí?, a nivel intraoperatorio, establecer si está el tumor dentro del tejido que resecaron y si los límites están libres. Por ejemplo, tenemos un segmento de tubo digestivo que ha sido marcado porque tiene una lesión pequeña, ha sido visto por endoscopía la lesión, y entonces se entra a operar. Como se entra por vía laparoscópica o por laparotomía, el tubo digestivo, por ejemplo, en colon, la lesión era muy pequeña, yo saco de afuera sin ver la luz. Entonces, yo corto mi segmento de tubo digestivo, que puede ser a nivel intestinal, colónico o intestino delgado, corto mi segmento y le mando al patólogo, que es la única emergencia que tiene el patólogo o urgencia, es la biopsia por congelación o biopsia intraoperatoria. Entonces, él abre la pieza y ve si está el tumor y evalúa si los márgenes son libres. También puede pasar que haya un nódulo de mama y que yo necesite verificar si ese nódulo de mama está presente en la resección.
cuando saco la mama o cuando saco a una tumorectomía y si los para eso sirven las biopsias por congelación o intraoperatorias. Son en algunos casos que se necesita patólogo dentro del quirófano. Por ejemplo, cáncer de tiroides, como el abordaje del cuello. De la tiroides no tanto porque es más fácil de resecar, pero el abordaje del cuello para sacar cadenas linfáticas es bastante complicado. En cáncer de tiroides, en mujeres jóvenes, que es el cáncer de tiroides más asociado al carcinoma papilar, lo que se hace es operar a la paciente, confirmar que eso es un carcinoma papilar de tiroides con una biopsia por congelación y sacarle las cadenas ganglionares al paciente, a la paciente. Y para eso se necesita un diagnóstico intraoperatorio. ¿Por qué es más importante el método histológico, es decir, el de la biopsia? Porque sumado a que nosotros vemos tejido, podemos continuar con otras técnicas de estudio, como sabemos en la actualidad la inmunistoquímica, pero hay otras técnicas que son moleculares, entonces esto es muy importante. ¿Qué favorece el diagnóstico de cualquier neoplasia? Que haya datos clínicos, ¿sí? No es lo mismo entrar a mirar una biopsia sin datos clínicos, porque los patólogos vemos tejidos, pero no somos adivinos, y la preservación y el muestreo adecuado. ¿Se acuerdan? En la primera clase hablamos de que la isquemia, ¿sí?, fría de un tejido es rapidísima, entonces en cuanto salió del cuerpo el tejido comienza a deteriorarse, por eso hay que ponerlo en formol, porque se daña aparte ese tejido. No solo porque se pierde la estructura, sino porque se daña el ADN y entonces eventuales estudios, nosotros hacemos mucha biología molecular sobre biopsias, necesitamos que el tejido esté preservado de manera adecuada. Toda biopsia por congelación o intraoperatoria tiene que ser confirmada por un diagnóstico diferido. Cuando nosotros miramos células sueltas, podemos obtener las células de diferentes maneras. Podemos hacer una punción con aguja fina, y esto es aspirar líquidos, ¿sí? O aspirar tumores. Y van a venir células sueltas. Estas se guían por tacto, ¿sí?, por ecografía y por TAC. Se realiza un extendido y este se colorea y se útiles para diagnóstico de cáncer de tiroides, para órganos que por ahí son de más difícil acceso o con pacientes que son difíciles de operar, pero en general la citología tiene que ser confirmada con la biopsia, porque no establece diagnóstico definitivo. Podemos hacer extendidos citológicos o Papa Nicolau como métodos de screening, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a estudiar células que nos van a permitir dividir a los pacientes en ¿tiene células neoplásicas? No tiene células neoplásicas. Y esto nos abre las aguas, sabiendo que los que no tienen células neoplásicas no los vamos a seguir estudiando. Por eso hacemos muchas veces diagnósticos citológicos. En el caso del PAP, ¿sí?, el examen citológico es exfoliativo y se emplea, como les dije, para screening. Y esto es de gran utilidad para el diagnóstico de displasia, cáncer in situ e invasor de cuello uterino. Pero también lo podemos hacer con otros órganos, como esófago, bronquios, vía uterina. Vamos a ingresar o vamos a tener acceso al órgano. En el caso del cuello del útero se usa un colposcopio y se hace un extendido, se raspa la mucosa del fondo vaginal y del cuello uterino y del endocelas con atipia. Y en el esófago, en el bronquio y en la vejiga urinaria lo que se suele hacer es un lavado y un cepillado que luego va a ser estudiado. Siempre viendo células que son sueltas, pero que nos puede, ¿sí?, indicar si esto es maligno o benigno, o si es sospechoso de maligno. Antes de que sigamos, ¿qué significa que es un método de screening? Que es un método, ¿sí? En Argentina o en castellano, en realidad no se dice screening, screening es la palabra en inglés. En español se le dice método de tamizaje. ¿Alguien sabe qué es un tamiz? Como un colador. Bien,
viene a ser método de colador. Y para los brasileros viene a ser método de panela. ¿Sí? Panela no, panela es soya. Ay, no me va a salir la palabra, pero es parecida. Panela es soya, ¿no? Los que hablan en portugués, ¿hay alguno o no? Si no, no hace falta que lo digan. ¿Cómo se dice colador? ¿Cómo? No me estoy acordando. Porque por ahí decir tamiz o screening cuesta un montón. Pero lo que quiere decir es esto. Método del colador, ¿sí? Uno, es como que pasa todos los pacientes por el colador y los que tienen algo quedan atrapados. Entonces, esto no permite seguir estudiando. Por eso se llaman métodos de tamizaje. ¿Se entendió? Bueno. Paneira, perfecto, ¿sí? Confundo con olla, porque panela es soya, es colador. Muy bien, gracias. Es eso, los pasamos por este colador o por este tamiz, hacemos este screening y los que tienen algo quedan y nos permite seguir estudiándolos y los separamos de la población en general. Por eso es que son importantes los métodos de screening o de tamizaje. Para cáncer de próstata utilizamos antígeno prostático específico. Entonces nos permite diferenciar la población en general de varones que están en edad de padecer cáncer de próstata de los que están sanos. Y ahí seguimos estudiando. Bien, perdón. Las técnicas de inmunistoquímica, ya hemos hablado bastante de técnicas de inmunistoquímica en las primeras clases, pero recuerden que lo que permiten es la detección de productos celulares o de marcadores en la superficie mediante anticuerpos específicos. Es decir, que vamos a encontrar en la célula, ¿sí?, en su superficie, antígenos. Y esos antígenos nos van a permitir que, mediante un anticuerpo que nosotros vamos a poner, ver si se expresan o no se expresan, a través de reacciones químicas que generan un color. Son de utilidad para el diagnóstico de tumores indiferenciados, porque yo tengo un tumor que no se parece a nada y quiero saber de dónde viene o de qué origen tiene. Entonces, voy a tirarle diferentes anticuerpos para ver qué expresan. Si expresan antígenos de cáncer de mama, será una mama. O si expresan antígenos de cáncer de próstata, será una próstata. Categorización de leucemias y linfomas. La categorización de leucemias y linfomas es muy importante, si bien sabemos que los B son los más, en la casa de los linfomas, los B son los más frecuentes, pero la hematología más desarrollada lo que es la medicina de precisión. Entonces, sí o sí necesitamos bien saber a qué responde o qué tipo de leucemia o linfoma tienen nuestros pacientes con enfermedades hematológicas. Cuando nosotros tenemos metástasis y el paciente debuta con metástasis, por ejemplo, el paciente viene con ictericia o con dificultad respiratoria y nosotros en los estudios de imágenes vemos que tienen múltiples nódulos en pulmón o que tienen múltiples nódulos en hígado. Nosotros le hacemos una biopsia, generalmente una punción biopsia, donde obtenemos tejido, miramos ese tejido y decimos, bueno, es un adenocarcinoma, pero ¿de dónde vino? En hígado y en pulmón puede venir, por ejemplo, en hígado puede venir de colon, puede venir de próstata, puede venir de mama, puede venir de la vía biliar, puede venir del pulmón incluso en hígado. Si nosotros miramos en pulmón podemos ver lo mismo, puede venir de colon, puede venir de estómago, puede venir de la mama. Entonces es importante saber de dónde viene ese tumor, porque no siempre el primario es conocido. Y después la detección de moléculas con valor pronóstico y terapéutico. Yo les he nombrado varias veces el ER2-Neu, que ¿qué les dije? Que era la proteína que se expresaba en el factor de crecimiento epidérmico B2. Y esto lo observamos en cáncer de mama.
y tiene valor pronóstico porque sabemos que el cáncer de mama que expresa ER2-Neu es más agresivo, y tiene valor terapéutico porque tiene un blanco molecular. Con la medicina de precisión esto cada vez se ha hecho más necesario para diferentes tumores, ¿sí? Lo mismo que observamos en la categorización de leucemias y linfomas. Ahora tenemos algunas de las inmuno, como son para el carcinoma las citoqueratinas, para los linfomas el antígeno común leucocitario, para los sarcomas las dimentinas, ¿sí? Como para ir viendo, para el melanoma el HMB45. Son algunos, miren acá está próstata, antígeno prostático específico, para mama los receptores de estrógeno y progesterona, para el cáncer de tiroides de tipo folicular o papilar la tiroglobulina, y si es medular la calcitonina. Nos sirven, ¿sí?, para definir de dónde viene nuestro tumor. Algunos ejemplos. Esto es hematológico, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener que las células linfocíticas pueden ser a nivel de centro folicular, a nivel de la zona marginal, a nivel de la zona del manto, y vamos a ir haciendo diferentes estudios inmunofenotípicos. Podemos hacer inmunoglobulinas, podemos hacer CD5, CD10 y CD23. Dependiendo de lo que expresen, nosotros podemos pensar si esto es un linfoma folicular, es un linfoma de linfocitos pequeños o es un linfocito de la zona del manto. Podemos hacerle biología molecular y en base a la biología molecular nosotros podemos definir de qué tipo de tumor estamos hablando, y acá lo que observamos es que tiene la expresión de ciclina D1, ¿sí? Metástasis de cáncer de mama. ¿Cómo sé que es una mama? Porque yo le hice un antígeno que es específico, o un anticuerpo para buscar un antígeno que es específico en la mama, y se observa solo en mama, que es el GCDFP15. Recibe este nombre porque la primera vez que se observó fue en enfermedad fibroquística de la mama, pero también se observa en carcinoma de mama. Entonces, si me da positivo, yo ya sé que es una mama, porque es el único órgano, es específico de tumor. Es el único tumor que lo va a expresar. Y después, yo para decir que es mama, digamos, tengo que seguir haciendo estudios, no para decir que es mama, sino para establecer pronóstico y tratamiento. Le hago receptores hormonales. Por ejemplo, este es un estrógeno que da positivo y esta es una progesterona que da negativo. Pero yo ya tengo expresión de estrógenos y entonces sé que como tiene estrógenos, va a tener mejor pronóstico y va a poder ser tratado con terapia antihormonal o antiestrogénica. Miren acá, esto es un ovario y tiene esta proliferación neoplásica en múltiples quistes. Los tumores de ovario generalmente son quísticos, muchos de ellos son quísticos, ¿sí? Pueden ser sólidos, pero muchos tienen presentación quística. Y entonces nosotros no sabemos si esto es primario de ovario o es metastásico en ovario. Cuando lo miramos con hematoxilina y eosina vemos que son glándulas, muchas glándulas, y algunas producen moco. Podría ser un cistoadenocarcinoma mucinoso de ovario, o podría ser una metástasis de un adenocarcinoma de otro lado. Podría venir de una mama, podría venir del tubo digestivo y demás. Entonces le hacemos química para definir de dónde viene. Acá no es CD, sino es CK, porque es citoqueratina 20. La citoqueratina 20 es específica del tubo digestivo y junto con CDX2 definimos que este origen es digestivo y de colon y que es metastásico en ovario. Ahora vamos a hablar un poco de los diagnósticos moleculares. Los diagnósticos moleculares son importantísimos desde hace un par de años, con esto de la medicina
de precisión y lo que es blancos moleculares. ¿Por qué? Porque muchas cosas, no muchas cosas, muchas veces el ADN ha sufrido cambios, ¿sí? Ha sido lesionado, tiene translocaciones, tiene mutaciones, tiene amplificación y no expresa una proteína anómala o no conocemos la proteína que expresa. Y entonces, con la inmunohistoquímica no nos alcanza o no hemos desarrollado el anticuerpo contra esa proteína, porque a veces pasa que nosotros conocemos la mutación, sabemos la proteína anómala que expresa, pero no hemos logrado desarrollar el anticuerpo para esa proteína, porque no siempre es tan fácil como parece. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar el ADN. El ADN se puede estudiar por diferentes métodos. Podemos hacer reacción de la cadena de la polimerasa, que se llama PCR, o podemos hacer hibridización in situ, y esto se llama FISH. Cuando se colorea con fluorocromos, se llama FISH, y cuando se colorea con cromógenos, se llama CISH. Estas son reordenamientos clonales en los genes de receptores de células T y B en linfomas, sirven para detectar la presencia de oncogenes, como puede ser MYC, sirven para ver diferentes fusiones, como puede ser BCR-ABL, sirven para ver translocaciones específicas, como las que suceden en los tumores de células redondas, pequeñas y azules. Acá tienen un diagrama de cómo es la reacción de la polimerasa o la reacción en cadena de la polimerasa, donde nosotros copiamos una secuencia conocida que queremos o tratamos de copiar, desdoblamos el ADN y tratamos de copiar la secuencia conocida, la que nosotros creemos que puede tener. Y entonces luego hacemos una corrida electroforética y si se deposita en la zona que estas proteínas, ¿sí?, forman las bandas, nosotros podemos decir si tienen o no esa alteración. ¿Sí? Porque nosotros estamos corriendo una secuencia de ADN que codifica para una proteína X. Entonces ahí vemos en por electroforesis si está presente o no. ¿Por qué tenemos que amplificarla? Para que se vea bien, porque si no en la corrida electroforética a veces no son factibles de ver. En FISH o en CISH, lo que nosotros hacemos es inducir la célula a que llegue a metafase, ¿sí? Se desdobla o se desnaturaliza el ADN y se le agrega una sonda que va a ir marcada con un fluorocromo o con un cromógeno que nos va a decir o que nos va a servir para estudiar una alteración puntual. O sea, yo busco algo determinado. No es que tiro al azar, sino yo quiero saber si esta proliferación neoplásica tiene esta fusión. Pero voy con una cosa determinada. Puedo hacer varios estudios, pero solo busco de a uno por vez, ¿sí? En cada uno de estos estudios. En este caso, con esta fotografía, esto es el núcleo, ¿sí? Y acá tenemos los cromosomas que han entrado en metafase o en anafase, y hemos colocado la sonda que está marcada, y la sonda que está marcada se une a ABL y BCR. Cuando nosotros las vemos separadas es porque no han sufrido translocación y fusión. Pero cuando las vemos juntas es porque tenemos el gen de fusión. ¿Sí? Entonces a mí me permite decir que esta proliferación neoplásica tiene, ¿sí?, el gen de fusión. ¿Por qué? Porque yo veo los dos colores fusionados. Y recuerden que ABL y BCR se encuentran en el cromosoma 9 y en el cromosoma 22, y que cuando se traslocan y forman el cromosoma Filadelfia se unen. Entonces voy a ver las dos señales, en este caso coloreadas con fluorocromos, juntas. Y yo puedo decir que esta proliferación tiene el cromosoma Filadelfia o el gen de fusión. ¿Para qué otras cosas nos sirve el diagnóstico molecular? Para ver si hay predisposición hereditaria. Algunas de estos diagnósticos se pueden hacer en sangre, ¿sí?, de manera serológica, y podemos ver si nuestros pacientes tienen genes como el BRCA1 y el BRCA2 o RET,
o el del retinoblastoma. Para eso también nos sirve el diagnóstico molecular. Podemos hacer cariotipado espectral, ¿sí? Que es una técnica empleada para analizar todos los cromosomas a partir de una célula única. Se lleva la célula a base y luego el cariotipado, ¿alguien sabe lo que es un cariotipado? No espectral, sino cariotipado solo. Si lo vieron, capaz que lo vieron en genética. ¿No? Bien. Lo que se hacía antiguamente para hacer un cariotipado, se llevaba a las células, ¿sí? en, en cultivo, a metafase y anafase. Y una vez que estaban en anafase y metafase, se dividían los cromosomas, ¿sí? O sea, teníamos los cromosomas bien establecidos, se fotografiaban, se tomaban muchas secuencias de fotografía y se los iba recortando los cromosomas. Y se recortaban los cromosomas y se los apareaba, ¿sí? De todos los pares de cromosomas, del 1 al 24, ¿sí? Buscando qué, si había alguna alteración, ¿sí? Para ver si había traslocaciones, si había inserciones, si había acortamientos de los cromosomas o pérdida o trisomías, ¿sí? Y eso permitía el cariotipado, pero yo tenía que sacar muchas fotos secuenciales y después se recortaban, ¿sí? De manera manual y se iban eh, apareando los cromosomas para ir evaluándolos. En el cariotipado espectral se lleva, ¿sí? La célula a anafase y lo que se hace es con un programa de computadora que fotografía, colorea los cromosomas, ya no los tenemos que recortar e ir apareándolos manualmente, sino que se colorean los cromosomas en diferentes colores con fluorocromos y se van apareando y en ocasiones inversiones, trisomías y demás. El otro estudio del que vamos a hablar es microarray, sí que se llama de micromatices, y evalúa las proteínas que se expresan en los diferentes tumores, dándole un perfil génico, porque evalúa varias a la vez. Entonces, al darle un perfil génico, me permite identificar subtipos. ¿Qué me ¿Para qué sirve generar subtipos o establecer subtipos o identificar subtipos? Porque un mismo cáncer de mama, ¿sí? Que yo veo que es un carcinoma ductal, grado 2, por ejemplo, en algunas pacientes evoluciona bien con un tratamiento y en otras pacientes evoluciona mal con el mismo tratamiento. Entonces yo tengo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la proliferación neoplástica maligna es heterogénea y que tiene diferentes subclones? Entonces tengo que identificar los diferentes subtipos, ¿sí? Neoplásicos para poder tener mayor significancia pronóstica y terapéutica. Esto es un cariotipado espectral. ¿Ven? Hay un análisis digital que colorea con diferentes colores los cromosomas y luego los aparea. Y una vez que están apareados, los puedo ir comparando. ¿Sí? Entonces puedo ver, por ejemplo, acá lo que se ve bien clarito es que este par de cromosomas tiene en la punta una traslocación que debe haber venido de alguno de los verdecitos o de alguno de los celestes que tiene que estar acortado. Por ejemplo, podría ser de acá, que esté acortado y que se haya pegado al otro cromosoma, generando una translocación. Pero también nos permite ver trisomía, nos permite ver si hay pérdida de algún cromosoma y demás. Aparte de translocaciones, fusiones, inversiones. Ven que acá se ven diferentes colores, eso es porque ha habido ocasión o fusión. Lo de microarray es como les dije, compara tejidos normales con tejidos tumorales y lo que busca es ver el perfil de expresión, ¿sí? Génica en los tejidos o de expresión a través de las proteínas, es decir, en realidad de una expresión proteómica, ¿sí? De los tejidos. Hemos ido como de lo más
fácil a lo más pequeño evolucionando. Entonces primero veíamos las proteínas que se expresaban a nivel celular, que es la proteómica, que es como lo más grande. Luego veíamos la alteración a nivel del ADN y eso, o seguimos viendo la expresión en el ADN a nivel de la genómica, y para eso utilizamos muchas de estas técnicas de biología molecular. Y ahora también estamos haciendo estudios de epigenética, que son aquellos genes que existen, pero que están silenciados porque están alterados sus promotores, generalmente metilados. La citometría de flujo es otra técnica de diagnóstico molecular, donde sobre todo a nivel de neoplasias hematológicas es muy importante porque me permite ver la relación entre el contenido de ADN anómalo y su pronóstico, evaluando ¿sí? Antígenos de superficie. Y esto se utiliza en el diagnóstico de leucemias y linfomas. Lo que yo hago es, en un medio líquido, ¿sí? Las proliferaciones hematológicas, las células vienen sueltas porque no tienen adherencia celular, no están unidas entre sí. Entonces, yo en ese medio líquido coloco diferentes marcados con fluorocromos y lo paso por un espectrómetro, ¿sí? Que lee la luz, ¿sí? De cada uno de los fluorocromos. Y esto va a estar en relación a cuántos fluorocromos se unieron a determinadas células. Y eso se expresa en un programa de computadora que genera códigos, líneas de... ay, no me va a salir. Ejes cartesianos, ¿sí? Y entonces me va a decir qué cantidad de células expresan en mayor cantidad el marcador que yo estoy buscando. Por ejemplo, acá CD34 se expresa mucho más en las células que en este tipo de células que no. Y eso me permite establecer un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico y un pronóstico en las neoplasias hematológicas. De lo último que vamos a hablar es de marcadores tumorales serológicos. Los marcadores tumorales serológicos también se denominan biomarcadores y son moléculas que pueden ser producidas tanto por el organismo en respuesta al crecimiento tumoral como por el propio tumor. Algunos son específicos de una variante tumoral y otros pueden encontrarse en varios tipos de tumores. Y si bien no son diagnósticos por sí mismos, lo que nos ayudan es a detectar de manera precoz, ¿sí? Que puede haber una proliferación neoplástica y a partir de ahí comenzar a estudiarlos. Por otro lado, también nos sirven para seguimiento, ¿sí? Y para predecir respuesta al tratamiento o detectar recurrencia. El último cuadro que les muestro, piensen marcadores de detección temprana. El antígeno prostático específico se utiliza como screening y un antígeno prostático específico que es hasta 4 el valor normal. Cuando tiene entre 4 y 10 puedo decir que es una proliferación benigna de la próstata, como puede ser una hiperplasia prostática benigna, pero cuando es más de 10 yo empiezo a sospechar de que esto sea tumoral. ¿Me sirve para identificar? Sí, pero recuerden que si yo no tengo la biopsia, no puedo aseverar que esto sea un cáncer, porque en algunos casos, con un valor de 20, ¿sí? En una próstata lo que yo tengo es una inflamación muy marcada, con un patrón granulomatoso crónico que eleva el PSA por arriba de 10, haciéndome sospechar que esto es un cáncer, pero es un proceso inflamatorio. Algunos marcadores de riesgo, como es saber si tengo genes heredados, ¿sí? Que aumentan el riesgo. Algunos que sirven diagnóstico entre comillas porque me orienta a saber de dónde puede venir el tumor, ¿sí? Pero no es diagnóstico en sí mismo porque hasta que no se confirma no se puede decir si eso no es. Por ejemplo, sea 125 en ovario, sea 119,9 en páncreas. Algunos tienen valor pronóstico porque tienen blanco molecular y porque define, ¿sí? Si va a tener mejor o peor pronóstico ese paciente, como es el CD117 en el mieloma múltiple. Algunos
tienen valor predictivo o pronóstico que veníamos hablando, porque yo si tengo un cáncer de mama que marca receptores de estrógeno y progesterona, sé que son pacientes que van a responder a la terapia hormonal y que tienen en general buen pronóstico. También los puedo utilizar para seguimiento y cuando yo sigo al paciente y viene manejo y de golpe pega un pico y se eleva ese marcador, me sirve para marcar recurrencia, marcar presencia de metástasis y demás. Un ejemplo es el SEA en el cáncer colorectal. Acá nombro otros, nada más que para que tengan idea de que hay varios. Hepatocarcinoma se utiliza alfa-fetoproteína. En ovario ya dijimos CA125. En células germinales, sobre todo los testiculares, usamos alfa-fetoproteína, pero podemos usar gonadotrofina coriónica si el tumor primario fue un coriocarcinoma y podemos usar LDH y LDH no es específico, se observa en otros tumores, lo mismo que alfa-fetoproteína. Tenemos miles de marcadores o biomarcadores que sirven, que los vamos a usar en sangre, que sirven para orientarnos sobre el diagnóstico, para seguimiento, para pronóstico y demás. Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda? A ver, tengo un mensaje. Un compañero de ustedes me pregunta si un método de screening son solo métodos, son los métodos citológicos para todos los tumores. No, no todos nuestros tumores pueden hacerse métodos de screening citológicos, ¿sí? Por ejemplo, el antígeno prostático específico es un método de screening y es serológico, es a través de un marcador o un biomarcador, ¿sí? Para mama, el método de screening es una mamografía, es una técnica de imagen. Para cáncer de pulmón, ver un nódulo por imágenes, ¿sí? Con una tomografía. Antes fumador crónico eh, y yo quiero hacer un método de screening porque ya está en edad de tener cáncer de pulmón, porque es mayor de 50, le puedo pedir una tomografía. No se la voy a pedir a un niño, pero sí se la voy a pedir a un adulto mayor de 50 y sobre todo si tiene el antecedente de fumador. Endoscopías, ¿sí? Son métodos de screening para tumores del tubo digestivo. No siempre es un marcador serológico o no siempre es un estudio citológico. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces los dejo y nos vemos el lunes. Ya va empezando un nuevo tema. No, con ustedes que son de la mañana el martes. Que terminen bien la semana. Gracias, profe. Nos Gracias, profe, vemos. igualmente.